Noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 2 minutos. Nos conectamos con todos los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que es noticia hoy en Colombia. Y empezamos con los titulares. Slobodan Wilches. Crisis en el Centro Democrático ante la salida de María Fernanda Cabal y de José Félix Laforí. Cuestiona la encuesta que eligió a Paloma Valencia como candidata única de ese partido. Y las autoridades están investigando el hallazgo de un cuerpo desmembrado en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá. Fueron capturados 7 delincuentes de la banda Los Satanás, responsables de homicidios y extorsiones en el sur de Bogotá. 185 días de clases se han perdido en colegios distritales por culpa de los paros y manifestaciones, está denunciando la alcaldía. Las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos provocaron emergencias en las últimas horas en el departamento del Meta. Y este mes de enero fue el más violento de los últimos 25 años en el departamento del Atlántico, a pesar de que la mitad del calendario se vivió bajo un cese al fuego entre las principales bandas que operan en la zona. Y es noticia hoy en Colombia, la noticia del día hoy en Colombia es política, Mateo Piñeros, porque estalló la crisis en el Centro Democrático ante la salida de María Fernanda Cabal y de José Félix Laforí, su esposo, que están cuestionando la encuesta que eligió a Paloma Valencia como la candidata del partido. Sí, señora Camila, es una carta de 8 páginas que le envía José Félix Laforí al director del partido, Gabriel Vallejo. Allí explica una serie de hechos que, según él, demostrarían las irregularidades que se dieron en el proceso. Una de ellas, que Miguel Uribe Londoño trató de contactar a la firma que iba a realizar la encuesta. Otra de las irregularidades, dice José Félix Laforí, es que había militantes del Centro Democrático que conocían los resultados antes de que se publicaran. Mencionan reuniones que tuvieron algunos, incluso exdirectores del Centro Democrático, antes de que se conocieran los resultados y que ellos ya decían que Paloma Valencia había ganado. Por eso, dicen José Félix Laforí y María Fernanda Cabal, nos vamos del partido y pedimos la decisión para poder crear nuestro propio movimiento. Eso ha generado muchas reacciones en este momento, incluso en el Centro Democrático. Gabriel Vallejo publicó o envió un mensaje en el cual aparece la auditoría que se hizo a las encuestas y que dice que no hay ninguna forma de decir que hubo irregularidades y que este proceso fue transparente. También, Camila, se empieza a conocer una carta que está firmada el 18 de noviembre por las 3 precandidatas del Centro Democrático en ese momento. Hablamos de María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia. Allí proponían un método para elegir a la candidata por medio de las encuestas, y en el punto 6 dicen: aceptamos desde ya tanto las firmas encuestadoras que designe el partido como los resultados de esas encuestas, reiterándole con esta carta a la senadora María Fernanda Cabal que ella se sometió a un proceso de selección de candidato y que así se realizó bajo las normas establecidas. Hay algo que no entendí de toda esta crisis que se está viviendo en el Centro Democrático, no sé, Slobodan y Mateo, si tengan la respuesta. ¿Por qué quien manda la carta es José Félix Laforí y no María Fernanda Cabal? Esa es una duda, digamos, Camila, que ha surgido durante todo el día. En principio dicen que también podría ser para que María Fernanda Cabal no tenga que renunciar al partido, porque el partido le dirá: listo, si usted se va, pues nos entrega su curul. Esa es una de las versiones. La otra, también dice José Félix en la carta: yo ayudé a crear este partido, a fundarlo, a formarlo, y por eso estoy mostrando mi rechazo y diciendo no estoy de acuerdo con las cosas que están pasando en el partido que yo mismo ayudé a formar. Y una cosa importante, como lo veníamos mencionando Camila y Mateo, es que ya Paloma Valencia dice que no habrá decisión respondiendo a la solicitud de María Fernanda Cabal. Que no habrá decisión y que espera que María Fernanda Cabal pues la acompañe, como se comprometieron las 3 precandidatas. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de una noticia en Bogotá. Sigue la investigación de las autoridades sobre el hallazgo de partes de un cuerpo de una persona desmembrada. Esto en Barrios Unidos, Felipe, muy cerca de la plaza del 13 de octubre en el norte de Bogotá. Sí, señor Slobodan, según información preliminar, los restos corresponderían a un hombre muy joven quien habría sido asesinado hace aproximadamente una semana, y en el lugar fueron encontrados al menos 3 partes de su cuerpo: un brazo, el tronco y su cabeza flotando en el canal ubicado exactamente en la calle 73A con transversal 56A. Las primeras hipótesis apuntan a que el
el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, aunque esta versión todavía es materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo que sorprendió a la comunidad es que, a pesar de que llamó a la policía a las 8 de la mañana, eran las 12 del mediodía, son las 12 del mediodía y apenas está llegando Criminalística a adelantar el levantamiento de este cuerpo. Sabe, Felipe, que pasé por ahí esta mañana antes de llegar aquí a Blue Radio y estaba así abarrotado el caño de gente mirando qué era lo que pasaba. Y yo decía, ¿qué será lo que sucedió ahí? No me paré a mirar, pero ahora me doy cuenta que fue obviamente esto que usted está contando. Y lo que sorprende también a la comunidad es que las partes del cuerpo fueron encontradas a más o menos 1 o 2 cuadras de distancia. Solo acordonaron el área donde fue encontrada la cabeza de esta víctima y las otras 2 partes no, por lo que la comunidad está tomando fotos, registrando lo que está pasando y hasta ahora Criminalística llega al punto. Felipe, pero también se reporta la captura de 7 criminales de una banda que se llaman Los Satanás, que son los responsables de varios asesinatos y extorsiones en Bosa y Kennedy en Bogotá. Los Satanás, sí señora, que tienen aterrorizada todavía a la comunidad del sur de Bogotá, a pesar de que su cabecilla, también conocido como Satanás, fue capturado hace ya varios meses y es recluido en una cárcel de Colombia, que están detrás estos 7 criminales de homicidios, extorsiones y ataques armados contra comerciantes y transportadores, puntualmente en las localidades de Kennedy y Bosa. Según la investigación, estos criminales intimidan a sus víctimas con disparos contra las fachadas de sus negocios, atentados sicariales y amenazas directas acompañadas de videos grabados en los establecimientos, con lo que les exigen pagos a las víctimas que alcanzan decenas de millones de pesos. Las capturas, según el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, se producen tras denuncias ciudadanas y labores de inteligencia que permitieron realizar 8 allanamientos en el sur de la capital del país, donde fueron incautadas armas de fuego, explosivos, estupefacientes, celulares y motocicletas utilizadas en los ataques. Lo que llama la atención de las autoridades es que entre diciembre del año pasado, de 2025, y enero de este año, ya hay varios hechos violentos, 4 hechos violentos en total, que dejan 2 personas muertas y 5 heridas por parte de estos 7 criminales que generaban rentas criminales por al menos 200 millones de pesos mensuales. 12 del día, 8 minutos, y hablando de bandas criminales, por medio de una demanda piden al Consejo de Estado suspender el decreto que crea las llamadas zonas de ubicación para el Clan del Golfo, designadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones de paz. Kalila Peña. Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las zonas de ubicación temporal creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava, actual defensor del exministro Ricardo Bonilla, y Nicolás Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron 3 zonas de ubicación temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía en el Chocó y Tierra Alta en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026. La demanda recuerda que para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de ley de sometimiento que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de zonas de ubicación temporal como las pactadas. Kalila, gracias. Y precisamente explicando esa demanda, estuvimos esta mañana con Fernando Pava, quien es Mauricio Pava, quien es el abogado que presenta esa demanda ante el Consejo de Estado. Si usted quiere conocer los detalles de por qué se presenta esa demanda y lo que implica que se estén generando esas zonas para integrantes del Clan del Golfo, pues pueden ingresar a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y ahí encontrar la entrevista completa. Pero a las 12 del día, 10 minutos, seguimos con más noticias, porque el Ministerio de Justicia anunció que se va a bloquear la señal de los teléfonos celulares en la cárcel de Cómbita tras las denuncias de las autoridades salvadoreñas sobre una supuesta red de estafas que estaría operando desde ese centro de reclusión. Sergio Barbosa. Camila, buenas tardes. Pues mire, este anuncio lo está haciendo el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, a propósito de las denuncias de una red de extorsiones que estaría operando desde la cárcel de Cómbita, esto en Boyacá, aunque Hidárraga luego aclaró que desde El Salvador no han recibido una nota de protesta o alguna denuncia. Dice el ministro de Justicia en encargo que esta medida se toma debido a las altas cifras de extorsión desde las cárceles aquí en Colombia. Vamos a tomar medidas urgentes en Cómbita de bloqueo de señales, como lo hemos venido hablando desde el año pasado. Se no pueden seguir presentándose situaciones de llamadas al interior de los centros penitenciarios. El gobierno americano, según Bukele, reporta más de 100 teléfonos activos en la cárcel de Cómbita. Nosotros no podemos permitir que el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica.
Según este anuncio que ha hecho el ministro de Justicia encargado del plan de bloquear la señal de las cárceles, se desplegará a las ciudades que tengan la tasa más alta de extorsiones vía celular en el país. Sergio, es que, ¿sabe qué? ¿Se acuerda? Aquí nosotros, precisamente, en una emisión en Mañanas Blue, mostramos toda una intención de estafarnos y de robarnos la línea de WhatsApp, hablando con un preso que está en una cárcel de Colombia y que nos decía, es que ustedes son millones y no solo tenemos a Colombia, tenemos toda América Latina, Centroamérica, y así es que desde las cárceles del país están extorsionando a la gente, robándole sus WhatsApps para posteriormente pedir plata a sus contactos. Ya después, off the record, el ministro de Justicia nos dijo que Bogotá, Cali y Medellín son las 3 ciudades en donde van a empezar a hacer, digamos, como este conteo para empezar entonces con ese bloqueo de la señal de los celulares en las cárceles. Si quieren saber cómo operan estos señores desde las cárceles para robarle su WhatsApp, también pueden ingresar a nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y ahí está la entrevista y contamos cómo están operando y cómo terminan estafando a la gente para robarle sus datos del celular. Es lo boda. 12 del día, 12 minutos y volvemos a hablar de política porque en una carta enviada en las últimas horas a la sala plena del Consejo Nacional Electoral y a su presidente, el magistrado Cristian Quirós, los representantes legales del movimiento político Pacto Histórico le están exponiendo sus argumentos con los que defienden la participación de su precandidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta interpartidista. Andrés Carmona. Así es, Lobodan. Se trata de un mensaje que envía el Pacto Histórico a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en respuesta a la solicitud que hicieron este fin de semana las cabezas de la Registraduría, Hernán Penagos, la Procuraduría, Gregorio Hash, y la Contraloría, Carlos Hernán Rodríguez, pidiéndole a esa misma Sala Plena que defina si Iván Cepeda y Daniel Quintero pueden o no participar en la consulta del 8 de marzo, antes del 6 de febrero, que es la fecha en la que se debe autorizar la impresión de los tarjetones. Sostienen los integrantes del Pacto Histórico que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue una consulta interna, no interpartidista, que luego de las decisiones jurídicas que tumbaron las medidas cautelares del Pacto Histórico, la consulta se volvió interna porque el Polo Democrático fue el único partido que se quedó haciendo la consulta, y que además en el acuerdo de voluntades de dicha consulta se acordó que el candidato que se escogía el 26 de octubre podría participar el 8 de marzo. Es por eso que le piden al Consejo Nacional Electoral que a la mayor brevedad se le garanticen los derechos políticos del Pacto Histórico, derechos que fueron adquiridos en buena fe y en confianza legítima de la democracia, y que le permita a Iván Cepeda participar el 8 de marzo. 12 del día, 14 minutos. Gracias, Andrés. Y es que, claro, la política está movida por cuenta de esas consultas, de cuál va a ser la consulta más votada. Ahí se va a medir mucho la temperatura de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales en mayo. Y entre el 2012 y el 2024 se han perdido 185 días de clase en los colegios distritales en Bogotá por cuenta de las manifestaciones, las huelgas y paros en la ciudad ajenas al sistema de educación. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, eso equivale a un año de clases perdido para los estudiantes. Nicolás Rodríguez. 185 días que para el alcalde Carlos Fernando Galán equivale a un año escolar perdido para los estudiantes de colegios distritales entre el lapso del 2012 al 2024. Según lo explica el mandatario, esto se da por cosas ajenas al sistema de educación, como por ejemplo paros, huelgas, manifestaciones, además que afectan la llegada de los profesores o simplemente que afectan la normal continuidad de las clases. Sin embargo, asegura que esa cifra ha disminuido entre el año 2024 y 2025. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Tenemos una reducción significativa, en el 24 fueron 12 días, en el 25 fueron 6 días y seguiremos trabajando para proteger el tiempo escolar de los niños. Es una prioridad para nosotros, tiene un impacto directo en los resultados, por ejemplo, en pruebas. Directo, la calidad de la educación que recibe. Por su parte, desde el distrito aseguran que para este inicio de clases hay poco más de 680,000 estudiantes inscritos en los colegios distritales. Asimismo, según la secretaria de Educación Isabel Segovia, esperan que para este año llegue al 32% la escolaridad en la jornada única en la capital. Entre tanto, según lo confirmó el alcalde Galán, para este año se ve proyectada la intervención y modificación y asimismo restauración de 140 colegios distritales.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 16 minutos y hasta ahora Slobodan Wilches, lo que es noticia en el departamento del Meta. Preocupación por las inundaciones. Está lloviendo muy fuerte en el departamento del Meta. Más de 10 veredas, hablando de un solo municipio, están afectadas. Carlos Andrés Pérez. Se trata del municipio del Castillo Meta, donde el pasado fin de semana se registraron fuertes lluvias y como consecuencia se desbordó el río Ariari, afectando a unas 500 familias de 14 veredas de este municipio. Sus viviendas quedaron afectadas y también cultivos de pan coger. Al respecto, el coronel Jorge Díaz, director de la Defensa Civil en el Meta. Por una creciente súbita, resultan afectadas 14 veredas de ese municipio, también cultivos de yuca, plátano, maíz y arroz totalmente destruida por la fuerte corriente de estos dos afluentes hídricos. A esta hora avanza el censo de las personas afectadas por parte de la administración municipal y los organismos de socorro para posteriormente buscar las ayudas que estas familias puedan necesitar. 12:17 minutos y este enero fue el más violento de los últimos 25 años en el departamento del Atlántico, a pesar de que la mitad del calendario se vivió bajo un cese al fuego entre las principales bandas que operan en la zona. Los homicidios alertan por la proximidad con el inicio de las fiestas del Carnaval de Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. En un 5% han incrementado los homicidios este enero frente a las mismas fechas del 2025 en todo el departamento del Atlántico. Se trata de la comisión de 4 homicidios más que se registran justo en medio de una ola de crímenes que ya acumula 76 asesinatos, los cuales estarían atados al reavivamiento de las confrontaciones entre las bandas delincuenciales, los pepes y los costeños. Las cifras, según expertos como Luis Trejos, podrían enfrentar un alza mayor en los próximos días, siendo esto particularmente riesgoso de cara al inicio de las fiestas del Carnaval, en las que la ciudad de Barranquilla recibe hasta 1 millón de visitantes. El ecosistema criminal que opera en el área metropolitana de Barranquilla estaba reconfigurando. Una reconfiguración en la que otros actores criminales que no estaban en tregua han tratado de venir ganando espacios. Un mayor acompañamiento con inteligencia y con pie de fuerza, consideran entonces los expertos que sería positivo para las autoridades de este departamento en estos momentos. La noticia internacional. Noticia en el mundo: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envía al zar de las fronteras a Minnesota tras la muerte de Alex Pretty en Minneapolis. César Moreno. El presidente Donald Trump culpó de las muertes de 2 estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales de ICE, la policía migratoria en Minneapolis, al caos demócrata. Es decir, la culpa lo tienen los demócratas. Recordemos que los agentes de ICE mataron el sábado a Alex Pretty, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra, mientras forcejeaban con él en una calle de Minneapolis. El hecho ocurre menos de 3 semanas después de que también fuera abatida el 7 de enero la ciudadana Renee Good por un agente de la policía de inmigración. Tras la muerte de Pretty, la administración Trump responsabilizó al hombre, afirmando que pretendía herir a los agentes con una pistola que dijo haberle descubierto. Sin embargo, un video que circula en redes sociales y que fue verificado por medios estadounidenses mostró que Pretty nunca desenfundó un arma y que los agentes le dispararon 10 veces luego de tirarlo al suelo. El hecho avivó aún más las protestas contra la presencia de agentes federales en Minneapolis. El gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, insistió en que Trump ponga fin al operativo anti-inmigración. That the nation's looking to us to hold the line on democracy. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió a Trump que termine también la ofensiva contra la inmigración. This is a moment to act like a leader. Put Minneapolis, put America first in this moment. Let's achieve peace. Al presidente Trump, este es el momento de actuar como un líder. Ponga Minneapolis, ponga Estados Unidos primero en estos momentos. Logremos la paz, pongamos fin a esta operación, dijo el alcalde. La respuesta del presidente Trump fue el anuncio de que va a mandar hoy mismo al estado de Minnesota a su zar anti-inmigración, Tom Homan, para que le informe directamente lo que está pasando. Mientras que un tribunal federal de Minnesota celebrará audiencias hoy sobre 2 demandas clave. La primera, el fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes de ICE en la zona, y la segunda se centra en impedir que los agentes federales supuestamente destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretty.
La noticia deportiva. Y la noticia deportiva hasta ahora, 12 del día, 21 minutos, tiene que ver con el tenis. Y tiene que ver con el tenis porque hay movimientos en el tenis colombiano después de la caída de Adrià Soriano en el Challenger de Oreiras y su permanencia en el torneo en la modalidad de dobles. Tiene que explicarme todo porque no tengo ni idea de qué se trata. Así es, Camila, muy buenos días. Y como no todo es fútbol, hoy vamos a hablar de tenis porque el colombiano Adrià Soriano quedó eliminado en el Challenger de Oreiras en Portugal, frente al ecuatoriano Andrés Andrade. El partido fue complicado en el inicio, sufrió un quiebre temprano y terminó perdiendo en el primer set 6-2. En la segunda tanda fue totalmente diferente porque sí no hubo quiebres, con opciones para ambos y quedaron empate, por lo que tuvo que haber un tie break, que es precisamente para pues ya separar ¿cómo se le dice? Para los sets. Sí, para los sets, para que quede igual y ya no quede pues 6-6, sino 6-7. En este caso sí fue para Andrade, que fue más efectivo y por eso terminó 7-6, cerrando el partido a su favor. Pese a la derrota, Soriano seguirá en competencia, ya que disputará el cuadro de dobles de torneo, haciendo pareja con el español Miguel Damas en el debut en los próximos días en territorio portugués. ¿Y Adrià Soriano es una de las promesas del tenis colombiano en estos momentos? Sí, claramente, tiene 26 años, es joven, es un buen candidato para futuros tenistas profesionales de aquí del país. Pues noticia deportiva hoy con el tenis, porque como dicen, no todo es fútbol. Las principales tendencias en redes sociales. Y por supuesto, en redes sociales la tendencia es el concierto de Bad Bunny. Y cuando salió la reina de reinas, Karol G, a cantar con Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. ¡Qué envidia para los haber estado ahí! ¿No le parece, Alexis de Dios? Bienvenido. Qué envidia. Así es, Camila, buenas tardes. Y es que aunque muchos esperaban que en el último concierto de Bad Bunny en Medellín apareciera en su reencuentro con J Balvin en su casa natal, pues quien cerró con broche de oro estas 3 fechas del concierto del artista en Medellín fue Karol G. Esta participación que tuvo ella la compartió con el artista boricua e interpretaron varios de los temas más icónicos dentro de sus colaboraciones, como Latin Forever, Ahora me llamas y esta canción, Si antes te hubiera conocido. Karol G fue la tercera invitada en el paso por Bad Bunny en Medellín, en una serie de conciertos en los que también participó la agrupación colombiana Bomba Estéreo, muy reconocida a nivel internacional, y también el puertorriqueño Arcángel en la segunda fecha, que fue el día sábado. Estas presentaciones convirtieron a la ciudad en un epicentro del turismo, superando los más de 120,000 asistentes dentro de las 3 fechas del concierto de Bad Bunny y reafirmando por qué Bad Bunny es el artista de música urbana número 1 en el mundo. Este y más tendencias en blurradio.com.